que tener paciencia, es así, Bueno, ojalá ahí anduviera todo perfecto, espero que así esté que ahí está. grabando. Ahí está. Sí. Bueno, listo. Entonces, a ver, recordemos un poquito. Nosotros vimos, yo voy a ver, voy a ir pasando los dibujitos de Fabi así rápidamente, cociente incremental, razón promedio. Después vimos lo que es recta tangente, la definición de derivada, eh, la diferencia entre estos dos límites, que son los dos límites derivada por definición. En realidad, estas definiciones, una es el general, esta es general, y esta es aplicada a un x sub 0, ¿sí? La relación entre las pendientes y la relación entre continuidad y derivabilidad, ¿no? Después pasamos a regla, esto lo vimos, ¿no? Sí, regla de derivación. A ver que me voy más acá. No alcanzamos a ver todas, pero ahí, bueno, ahí yo recuadré ahí esa estela, ahí donde está Esta, recuadrado nada más, es para que vean, sí. En realidad sí, eso es mirarlo todo muy rápidamente, es ir asociando cada regla, que ustedes lo vieron también un poquito en la práctica. Cada vez que me pida hallar la derivada por definición de alguna función, de es una, aplicar la derivada por definición, que es la que está ahí, que es eso esto, que está recuadrado abajo, es f' de x. Entonces, a partir de ahí, de aplicar esa derivada por definición, es donde van saliendo todas las reglas, ¿sí? Todas las reglas, que lo que se vio hasta ahora y lo que ustedes vieron en la práctica, la clase entre el miércoles y el viernes, me contaron que estuvieron viendo algo, era justamente aplicar la derivada por definición e ir encontrando cuáles eran las derivadas de las funciones elementales, ¿sí? Entonces ahí, bueno, lo que está ahí simplemente, esto por ahí se lo podemos compartir después en el aula también, lo puedo exportar a PDF y que lo tengan. Esto está sacado del libro Larson, y entonces acá más que nada lo que está asociado, la diferencia del apunte teórico, que por ahí está asociado con la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si estamos hablando de una constante, la derivada de una constante es cero, porque lo que estamos viendo es que la pendiente, asociándolo con claro, lo gráfico, ¿sí? Vemos que la pendiente de una recta horizontal es cero, ¿sí? Entonces, en cualquier punto que uno tome, vemos que la recta tangente a la gráfica coincide con la con esta misma misma. recta, entonces es cero. Entonces por un lado, se aplica la derivada por definición y llegamos a que la derivada es cero, demostrándolo bien, y por otro lado lo estamos asociando gráficamente. Ahí podés avanzar, Estela, rápidamente. Bueno, Eh, después, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Perdón. sí, Hay algo que yo no termino de entender y es con el delta x tendiendo a cero. Ahí cuando demuestran por qué la derivada de una constante es cero, que yo eso lo entiendo, cuando dice f de x más delta x, se desprecia, digamos, el delta x, queda no, x, no, no, no es que en este caso en particular de la constante, ¿te estás refiriendo? sí, No es que se desprecie. A ver, marcá, Estela, ahí, sí. yo voy a tener Lo que marcado pasa un que, X en ¿eh? la gráfica. La gráfica que está a la izquierda. Ah, En la gráfica que está a la izquierda, marca un X, un valor de X, aunque se raye el otro, un valor de X, y ahora en un X más delta X. A la derecha, bueno, no me pones deja tomar. bastante más a la derecha. Simplemente lo tomo lo medio alejado, un X más delta X. ¿Sí? Entonces fíjate que el valor funcional de X, como marcó este ahí punteadito, vos vas a LC ahí al costado. Es el valor de C, ¿no? Esta en particular, ese valor funcional era C. Entonces el valor de X más delta X también es el mismo valor. No sé si lo ves ahí en la gráfica. No es que vos sí, estás sí, despreciando sí, sí, nada, está bien. sino Sí, que justamente la función no depende de X. Lo podés ver ahí en la misma expresión de la función también. sí, sí, Ahí en sí, la sí. función, ¿sí? Ahí está. Sí, lo que pasó es que el otro día en la práctica nos quedó un límite, yo no me acuerdo, que quedaba dividido por delta x y quedaba algo más delta x, y en definitiva, en una ocasión era despreciable el delta x porque tendía a cero, pero para dividir se lo consideraba un número que tendía a cero, pero que no era cero. No sé si me explico. No, Por ¿cuál era el ejemplo, sí, ejercicio? a ver, Ah, sí, yo te lo explico acá en este. A ver, cada vez que vos si no, apliques la definición, si no hago cada uno vez que apliques la nuevo. definición,
Sí, sí, pero cada vez que apliques la definición, te va a dar tiende a 0 sobre tiende a Tiende a 0. 0, sí. ¿Sí? Cada vez que apliques, porque como el delta x tiende a 0, te va a quedar f de x más delta x va a tender a f de x, entonces siempre te va a quedar una indeterminación del tipo tiende a 0 sobre tiende a 0. Y eso es indeterminado, ¿sí? En este caso particular, a vos te está quedando c menos c, no es que tiende a 0 al hacer c menos c. Esto Eso ya es es 0. 0. Y Es esto una tiende a 0. diferencia, quizás te referías a eso. Ahí, así, Sí. Alejandra. Entonces, ahí de esa El, manera. el punto que dice ella es uno en el que te queda 4 menos 4 sobre delta X. A ver, para. Claro, es lo ¿Cómo? mismo que esto, porque es c menos 4, c, en este caso c es 4. 4. ¿Cómo era? Porque nuestra f de X es 4, así nomás. Ah, está 4 bien. solo. Sí, sí, tu constante, el valor de c, es en i igual a 4, la recta. Tenés una recta horizontal en i igual a 4. Entonces, esto cuesta, por eso yo quise volver a este, mira que de casualidad, Sí, quise volver a este porque este es algo que a mí me costó en su momento y es algo que cuesta más porque uno se mete siempre que tiende a 0 sobre tiende a 0 es indeterminado. El tema que acá, ahí no f de x, Estela, f de sí, x igual f a de 4. x, sí. Sí. Entonces ahí en lugar, el c vale 4, quiere decir que tenés una recta horizontal en i igual a 4. ¿Sí? Y ahí cuando evalúas ese límite, vos tenés que poner, ahí ponen f en x más delta x, Va a ser como la igual función a no depende de x, va 4. a seguir siendo 4. ¿Sí? ¿Entendés? Porque solamente en este sería, suponete que fuera este. Sí, Vamos a hacer otro ejemplo. Para que pongo Igual esto. Estela, no, para Estela, termina con el límite para Sí, sí, que sí. vuelva la idea Pero del cero. si esto fuera esto, f de x más delta x sería x más delta x más 5. Eso quiero mostrarle. Que al 5 no le Sí, sí, sumo está delta bien. x. ¿Sí? En este ya quedaría 4 porque no tengo x. Entonces, cuando aplicás el límite, cuando delta x tiende a 0, lo voy a escribir de vuelta, menos mi f de x, todo sobre delta x, esto es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de, esto sería este 4, menos este 4 sobre un delta x. Esto es f de x más delta x. No voy a ir a cambiar colores porque si no tardo más. Y este sería f Sí, sí. en x. Ahora, esto yo ya sé que es 4 y este es 4, así que 4 menos 4 es 0. Pero como yo estoy evaluando cuando delta x tiende a 0, este delta x va a tender a 0. Esto ya es 0, ¿sí? Porque esto ya fue 0. Este 0 no es un tiende a 0. Yo acá no tengo un tiende a 4, ¿sí? ¿Se entiende, Alejandra? Esto es un 4 menos 4. Ya sé que es 0. o sea que la indeterminación es tiende a 0 sobre tiende a 0. Siempre la indeterminación es Exactamente. tiende a 0 sobre Sí. tiende a 0. Por eso es importante poner, yo insisto, a veces cuando he explicado, lo he insistido con las flechitas, o a veces cuando hacemos las correcciones a las evaluaciones se Acá, los ponemos. No es lo mismo un 0 que un que un tiende a tiende a 0. 0. Por eso justamente es la indeterminación esa. Cuando es Muchas tiende a gracias. 0, te voy a Ya poner las este es flechitas. Y 0. ahí es 0. 0 sobre otra cosa, que en Es este caso es 0. algo que se hace a 0, es Porque como que el de arriba es 0, con seguridad, y el otro tiende. tiende, claro. Entonces, el cociente. Y en la diferencia es en saber construirlo. Si yo tengo un f de x que es x cuadrado más 3x menos 5, mi f de x más delta x va a ser x más delta x al cuadrado más 3 por x más delta x menos 5. ¿Ves? Solamente voy a reemplazar x más delta x donde aparezcan las x. ¿Sí? Sí, eso que dice Estela es importante porque a veces uno no sabe, vean el sentido, lo que están buscando es el valor funcional
evaluadora en El todo eso que X es más X más delta delta X. X. Es como si fuera una función compuesta, si quieren lo pueden ver, que en lugar de tener la variable X, tenemos X más delta X. ¿Sí? Esto lo ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, una consulta. sí, Sí, Decir sí, tiende a escuchamos. cero es lo mismo que decir cero por izquierda o por derecha. En realidad, cuando necesitas determinar el signo del cero, digamos, si tiende a un valor más grande que cero, que es positivo, más que por derecha sería un valor más grande que cero, ¿sí? Cuando vos pones tiende a cero con un más arriba, estás refiriéndote que es un valor un poco más mayor a grande que 0. cero, o sea que estás diciendo que es un valor positivo, mayor a cero. Y cuando tiende a cero con ese menos, estás diciendo que tiende a un cero más chico que cero, un valor menor a cero. Así se pone, ¿no? Eso es necesario cuando vemos, eso lo Los vamos a ver seguro laterales. cuando veamos funciones partidas, ¿sí? Límites laterales o derivadas laterales. En este caso no necesitamos hacer eso porque el numerador era un cero con seguridad. No necesitamos determinar el signo que tiene el denominador y hacer algún lateral, ¿sí? Lo que vos estás diciendo, fíjense que ese delta X lo estoy evaluando en forma general, y en principio no estamos determinando, ese delta X puede ser positivo, porque está a la derecha de X, como dibujó ahí Estela, o puede ser un delta X negativo, que esté a la izquierda, ¿sí? Entonces Claro, ahí no estamos podría haber venido hablando acá. podría haber venido acá, por eso ponemos cero en general, podría haber venido acá, uno está acostumbrado A de siempre ubicarlo ponerse a la derecha, sí. pero yo puedo hacerles un dibujo. Después cuando veamos diferencial, quizás volvemos con esto para que veamos las distintas situaciones. En diferencial lo vamos a ver más porque el delta X vamos a evaluar valores funcionales justamente con el incremento y quizás ahí nos vamos a valer de un valor conocido que es sin el incremento. Entonces hay veces que el valor conocido por ahí es más grande que el que queremos conocer, entonces vamos a tener un delta X negativo, ¿sí? Entonces ese delta X que tiende a cero, esa definición de la derivada por definición, está generalizada, ¿sí? Entonces no tenemos un delta X que tiende a un cero más grande que cero o más chico que cero, porque puede ser cualquiera de las dos. No sé si ahí te contesto la pregunta. Cuando necesitemos determinarlo, tendremos que ver qué sucede, ¿sí? Con aplicaciones de Bien, derivadas gracias. también lo vamos a ver, ¿eh? Con la aplicación de derivada también lo vamos a ver. Si vos tenés un delta X que tiende a, en el caso particular del delta X, es distinto que si vos te acercás por derecha o izquierda. Quería que notaras esa diferencia. Un delta X que tiende a un cero que es positivo, es porque el incremento se hizo hacia la derecha del valor. Y si fuera un delta X que tiende a un cero más chico que cero, es porque el incremento se hizo a la izquierda. ¿Sí? Bien, ya vamos a volver sobre estos temas, así haceme acordar después y volverlo a preguntar cuando veamos diferencial y después las aplicaciones también para entender los conceptos de crecimiento. Bueno, Bien. listo. Avanzo. Entonces, ya tenemos como un... Después, estas cosas, esta es la derivada de una función, una constante. Nosotros después vamos a tener unas tablitas. Ahora me vengo más acá. Donde vamos a tener regla de derivación. Entonces vamos a tener, si es una constante, y prima va a ser 0, ¿sí? Si es x, y prima que va a ser igual. A ver, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1. Perfecto. Ahora, si tenemos x, esto porque era potencia 1. Ahora, si tuviéramos una n potencia, tenemos que ver cuál es su derivada. Para cuando vemos regla de la potencia, acá bien Fabi lo extrajo y lo puso. Antes de mostrar esta regla, tenemos que saber cómo es el desarrollo de un binomio, ¿sí? O recordarlo. Porque por ahí se les complica cuando les tienen que demostrar derivada por definición con este tipo de desarrollos. Entonces, el desarrollo de un binomio es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? El trinomio es el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo sin cuadrar, más el triple producto del primero sin cuadrar por el cuadrado del segundo, más el triple, el segundo término elevado al cubo, ¿sí? Y ponen
escribió acá un desarrollo para cuando nuestra potencia es n, ¿sí? X más delta X elevado a la n, ¿cómo sería su desarrollo? Ahora, para demostrar si n es un número racional, entonces la función f de x, x elevado a la n es derivable y su derivada va a bajar la potencia, ven acá, baja la potencia y a la potencia se le resta 1, ¿sí? Entonces acá la regla, ahora vamos a ver la demostración. A ver acá, sería bajo la potencia, está n, y a la n le resto 1. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo x a la cuarta, mi derivada va a ser bajo la potencia y al 4 le resto 1. Me quedaría 4x al cubo, ¿sí? Si yo tengo x a la 7, mi prima va a ser 7 por x, 7 menos 1 va a ser 6. Ahora, tenemos que recordar que esto también es extensivo si yo tengo una raíz de x. ¿Por qué? Porque podemos expresar la radicación como x elevada a la 1/2, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de x, si yo derivo y lo tomo como una expresión, una potencia, va a ser bajo la potencia y al 1/2 le resto 1, ¿sí? Me quedaría, no uso muchos colores porque no tengo seteado y me toma valores muy finitos, a ver. Mi potencia sería 1/2 menos 1 me daría menos 1/2, ¿sí? Esto lo van a ver y se van a acostumbrar a escribir que la raíz de x siempre es 1/2 sobre 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Esto es lo mismo. Esto es expresado idéntica, o sea, no idéntico, perdón, vamos a ponerlo igual, expresado de distintas formas, ¿sí? Entonces, cualquier raíz que tengamos, ya sabemos calcularla. Vamos a raíz a la sexta de x. Esto lo expresamos como x a la 1/6. El y' va a ser 1/6 de x. 1/6 menos 1 va a ser menos 5/6, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí, Estela, yo te agregué una hoja más, que es la tabla de derivadas, Ah, para que bueno. vean, que es la que está en el aula. La Bueno, inserté ahí, ahí la estoy viendo, que la ves, no sé sí, si la sí, verás. ahí la veo. Entonces, todos estos se hacen sabiendo que si yo tengo una función elevada a un valor, a la n, se deriva bajando la potencia y esa potencia restándole 1. Todo, así como bien dijo Fabi, todas las demostraciones son aplicando la derivada por definición. Ustedes ven que estamos aplicando la derivada por definición general, porque tenemos un delta x, en donde a ese x le sumamos el delta x y lo elevamos a la n menos x a la n, que era la función, ¿sí? La voy a escribir acá. Si la función era x a la n, mi función incrementada en delta x va a ser igual x más delta x todo elevado a la n, ¿sí? Por eso estaba el desarrollo para que recuerden cómo era un desarrollo cuando x más delta x estaba elevado a la n, ¿sí? Esto para que ustedes después lo vayan leyendo y haciendo una lectura más tranquila, ¿sí? Entonces hace todo el desarrollo, después simplifica y llegamos a la conclusión que queríamos demostrar, ¿sí? Hasta ahí estamos. Acá, dada, por ejemplo, esa es otra que me faltó hacer, vamos a hacer esta. Dada y igual a 1 sobre x cuadrado, esto lo podemos reescribir como x a la menos 2, ¿sí? Pasamos lo que está en el denominador al numerador
y le aplicamos un menos a la potencia para indicar que en realidad no está en el numerador, sino que es parte del denominador. Lo derivamos. Esta notación es la de Leibniz, que es otra notación, que es la misma que esto, ¿sí? La derivada de y respecto de x. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. Entonces, como nosotros sabemos derivar, el y' va a ser bajo la potencia, me queda menos 2, y al x le resto 1. Menos 2 menos 1 va a ser menos 3. ¿Sí? Esto es otra notación, ¿sí? Esto es notación. ¿Está? Y en realidad esto por ahí no sé si es simplificar, sino es acomodar esta expresión y volver a pasar lo que está negativo en el denominador, ¿sí? Acomodo esto. ¿Se entiende? Acá, de acá a acá, es como esto lo mismo que poner menos 2 sobre x al cubo. Lo que hizo es acomodar y expresar de vuelta la expresión. ¿Hasta ahí estamos? Ahí Estela, Sí. sí, Estela por ahí, no, que te decía que es Leibniz, que por ahí te quedó, cuando uno Leibniz. escribe, viste que te olvidas una I antes, no importa, pero Leibniz. Ah, acá me faltó la I. Ahora. Ahí antes, Leibniz. ¿Hasta ahí estamos? Sí, esto es, bueno, es a modo de repaso, ¿sí? Porque sé Sí. que lo han visto en la práctica también. Sé que me han contado, siempre estamos en contacto, teoría y práctica, para ver cómo van avanzando Sí, por ahí estas son y cómo van resolviendo. las demostraciones que tienen que ver y leer en los apuntes teóricos. Ahora, si tenemos una función derivable multiplicada por un número real, ¿sí? C por f, también es derivable y lo expresamos así. Es como que yo lo voy a escribir acá para que lo vean con el i y no con ese c. Ahora vamos a ponerlo así, a ver. Si es f de x, es c por un g de x, f' de x va a ser c por g' de x, ¿sí? Es esto mismo, la derivada de este c por esta función, cuando derivamos respecto de x va a ser ese c por esta derivada. La derivada de f, ¿sí? Después vamos a aclarar, supónganse que yo tengo esto. Todavía no vimos el producto, pero supónganse que es esto. Es 3, lo voy a hacer por x al cuadrado. F' va a ser 3 por, y acá voy a hacer, acá va a ir, lo voy a escribir acá. La derivada va a ir acá. ¿Cómo derivamos x al cuadrado? Según lo que estuvimos derivando recién. Pueden hablar, y decir, ¿a qué es igual la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, bien. perfecto. Entonces, f' de x va a ser 3 por 2, va a ser 6x, ¿sí? Esta es la derivada de 3x cuadrado. El 3 es una constante, lo dejé solo, y a la función, a esta función, fue la que derivé en esta, ¿sí? Bueno, acá tengo que usar otro grosor porque si no me pierdo acá. Sí, por eso lo tenés que tener seteado, ¿viste? Sí, Para es que después pasa comprimir que cambié la configuración de la tableta para poder verla más. Fíjate que este es 0,5 y mira cómo escribe, re finito. Bueno, ahí este lo veo, porque si no pierdo el puntito. Bueno, la demostración está realizada acá, ¿sí? Acá ves bien, por ahí Alejandra, ¿viste? Mira, tengo una C multiplicada por una f de x y solamente se le suma x más delta x solamente a donde estaría la x, ¿ves? El c queda afuera. Entonces, trabajamos y podemos sacar factor común c
y sacarlo fuera del límite. Esto eran las propiedades del límite. Sacamos fuera del límite a la constante y de acá surge que esto es f'. ¿Sí? Acá esto, bueno, es lo mismo, ¿no? Salió fuera. Este c que estaba acá adentro lo podemos sacar fuera de la derivada. Y si tuviéramos 1 sobre c, esto es lo que quiere decir acá. Si hubiera tenido 1 sobre c, lo mismo, ¿no? Si mi función... Si mi función es 1 sobre c por g de x, supónganse 1/3 de x cuadrado, mi f' va a ser 1/3 por 2x, ¿sí? Esto va a ser 2/3 de x. Esto sería mi f' de x. Bueno, hasta ahí vamos. Yo sigo avanzando. Derivada de la función seno y coseno. ¿Sí? Acá vemos que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. ¿Sí? La demostración, todas se hacen de la misma forma. Al seno de x le sumo x más delta x y voy trabajando, ¿sí? Acá usan una identidad, a ver si está escrita por algún lado. Es esta, que el seno de x más delta x lo podemos expresar como el seno de x por el coseno de delta x más el coseno de x por el seno de delta x, ¿sí? Esto viene de una identidad trigonométrica. ¿Sí? Esto surge de ahí. A ver. Oh, tengo muy finito el lápiz. No sé cómo se ve cuando escribo yo allá. ¿Ustedes cómo me ven? No, se ve bien, Estela, ¿eh? El seno de alfa más beta es igual a poner a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Esto lo sabemos ya de por sí. Esto es como algo que tenemos que saber cuando tenemos el seno de la suma de dos ángulos en este caso, ¿no? Y esto lo usamos para expresar el seno de x más delta x de esta forma, ¿sí? Aplicando esto. Después trabajamos la expresión, bueno, se lo dejo para que ustedes lo vean, y vamos allá a llegar que la derivada del seno es el coseno, ¿sí? En esta gráfica, a ver, porque esto lo armó Fabi, era para... seguramente acá íbamos a ver que esta es la gráfica del seno, pero cuando encontremos, nosotros ya vamos a ver, esta es la gráfica de la función. A ver, Fabi, seguime, supongo que esto es esto. Sí, sí, sí. Este es f'. Entonces, nosotros vamos recorriendo, tratando de ir calculando las pendientes y nos vamos dando cuenta que estas pendientes, ya esto vamos a llegar cuando lleguemos al estudio de funciones, ¿no? Que estas pendientes, si están de esta forma son pendientes negativas, si están de esta forma me devuelven pendientes positivas, ¿sí? Acá fue siempre pendientes positivas hasta que se hizo 0. Si yo vengo a graficar la f', la gráfica de esta función seno, la voy a graficar de esta forma. Y ahí demuestro que esta gráfica no es otra cosa que la gráfica del coseno, ¿sí? Esto quizás ahora no lo veamos claramente porque después lo vemos cuando hacemos estudio de funciones. Vemos que acá va creciendo, el y crece, por lo tanto, si crece la derivada es positiva. Agarra de un valor dependiente chiquita y si la gráfica está así, esta es
más positivo, ¿no? Tiene mayor pendiente positiva. Entonces vengo del valores funcionales y voy trazando. Por ahí me parece que esto es para verlo más que nada y después volvemos. Sí. No, está bien, está bien. ¿Sí? No, sí. Listo. Bueno, de acá donde pasaba, suma y diferencia ya lo vimos, ¿no? ¿Ya habías escrito algo? Suma y diferencia rápidamente, y lo que habría que ver es lo que es, bueno, eso explicarlo rápidamente a que es igual, que la suma o resta es la Sí, suma o es resta de las esto. derivadas, y después por ahí producto y cociente. Sí. Vos sabés que pensé que esto ya lo habíamos visto. La derivada, bueno, esto para que se acostumbren a ver la notación, pero si yo tengo f de x más g de x y lo derivo, esto va a ser igual a la derivada de f de x más la g de x. Lo mismo pasa si quiero derivar resta de funciones, ¿sí? Si tengo que derivar f de x menos g de x va a ser f' menos g' de x. Es la regla de la diferencia, ¿sí? Estoy sumando, restando dos funciones y esas son derivables. Eso va a ser igual a la derivada de cada una de ellas, f y g. La derivada, la suma o la resta, ¿sí? Ahora, y bueno, por supuesto está la demostración. Ahora, esto voy a hacer acá. Si tengo Ahí al costado de Estela escribiles. Sí, bueno, sí está bien. un ejemplo, ¿no? ¿Eso querías? No, sí, o que directamente, que llames f de x a u y g de x a b, así después la notación se le acuerda mucho más fácil cuando expliques la del cociente y la del producto. A ver, pero acá no está con U Sí, y se anda con... directamente a ese porque ya han hecho, a ver, ustedes no han contestado, pero ya han hecho en la práctica algo de sumar o restar con las elementales, han trabajado algo ya con ejercicios de la práctica. No, ahí ponerle la regla que ahí donde estás, digamos, que la vean y llamarlas para escribirlo de otra manera. No estabas en el producto. Ah, Ahí está, ahí lo que tienen es, eso lo pasamos, es otra vez, aplicar la esto. derivada por definición para verificar eso, ¿no? Nada más. Y yo esto lo quiero derivar. Esto va a ser f' derivado más o menos g' derivado. Ahora, Está bien, que les quede así una regla, no con la otra notación, digamos, ¿no? Que claro, quede, uno a veces no utiliza la notación de esta Leibniz es así en más que sea la difícil, claro. derivada respecto de X, está bien como lo anotó Estela ahí a la derecha, ¿no? Poner, uno si lo indica entre corchetes o llaves, lo que sea, y indica con un apóstrofe arriba, una comillita indicando que eso lo va a derivar, ya se entiende que lo que están haciendo es derivarlo. Porque en esos casos estamos derivando respecto a la variable X. X, sí. Ahora, si tenemos una función h en este caso, que es el producto de dos funciones, vos decís esto, f de x Escribir como que f de como x u. es u, eso. Sí, y g de x como b. Eso es como para simplificar la notación más que nada, entonces cuando tienen un producto, Y bueno, entonces vamos a hacer así. Y yo tengo un h que es f de x por g de x, ese h', perdón, vamos a poner x acá. sí, no te quise interrumpir, te iba a decir, y bueno, total, Sí, después lo ponías. Ahí está. esta h' derivada ahora no es igual que cuando yo tenía una suma o una resta, ¿sí? Tiene una regla que acá hay una notación y que acá está la demostración, pero yo se lo voy a hacer acá. Y esto se lo van a acordar de tanto hacer ejercicios y se lo va a salir de memoria, ¿no? Es el primero derivado, f de x derivado, que va a ser u', ¿sí? O si no, se los voy a poner así primero. Ponese la primera con Sí, F y después lo con pones f y todo después con... se los cambio para ver si sería el primero derivado por el segundo término sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo término derivado, ¿sí? Esto lo que dice Fabi es
f' era u', entonces va a ser u' por b de x. Ah, perdón. Que no quería simplificar esto. Más u por b'. Esto sería... U por B, ponele ahí. No, y ponele U por B ahí, Ah, sí. derivado, la Así ya te derivada, queda. Sí, ¿no? U sí. por B y con Y la con el comillita. comilla. Ahí está, ahí en la forma del objetivo es por ahí, Y, mnemotécnicamente, que uno se acuerde mucho mejor, ¿no? Que cuando uno ve esa expresión es mucho más fácil que andar repitiendo f' de x, g de sí, x, o ¿sí? todo Uno lo de ve esta mucho más forma, fácil. ¿no? Que es la derivada respecto de x de este producto va a ser f, bueno, acá lo hace al revés, por la derivada de g Sí. más g por la derivada de f, ¿sí? Es indistinto porque acá en los dos estamos sumando. Lo que sí tenemos que tener cuidado en la de la división. En realidad, bueno, acá Muy bien. Y está ahí también, toda la demostración. ahora Estela después lo que va a explicar después también es regla de la cadena, entonces también esta notación puede ser un U, tanto U como B, una función compuesta en lugar de ser una función elemental, entonces también queda mucho más generalizada, ¿sí? La regla del producto. Sí. Entonces, si tenemos este producto y queremos encontrar h', ¿sí? A ver si no, a ver si me siguen. Vamos a llamar. Ay, perdí el. Por ahí, ¿Qué, Fabi? con comillas, la derivada del primero. Sí, por eso. No, por ahí lo podés ir haciendo, viste, la derivada del primero y dejarlo anotado 3x con. Sí. Ah, bueno, o le pongo letras, no sé, que es más fácil. Si ellos ya estuvieron derivando, a ver, vamos a ponerlo. Sí, ponele directamente. Sería Pondría el 3x, primero derivada derivado del primero. por el seno de x en derivar. Más, ¿sí? El primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora. Sí, eso que hizo Estela les aconsejo hacer porque a veces cuando son más complejas, si uno va haciendo todo y va desarrollando todo, por ahí a veces se olvidan, ¿sí? De si tengo que sumarlos, de restarlos, qué más me falta. Entonces, aplico automáticamente la regla del producto, entonces pongo derivada del primero y lo indico. Lo dejo indicado nada más. Y en el siguiente paso, ahora Estela, bueno, lo que va a hacer es ir derivando lo que me falta derivar. Claro, ¿sí? porque esto solamente mencioné qué es lo que iba a derivar, todavía no derivé. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3 a la x? 3x, ¿no? No 3 a la x, 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? A ver. Pueden 3. decir. 3, 3. perfecto. Por el seno de x lo dejo tal cual, ¿sí? Porque acá no lo tengo señalado como para derivar. Más 3x lo dejo tal cual por la derivada del seno. Coseno. Coseno de x. Bien. Y ahí quedó la derivada Ahora ya como está todo derivado, de un bien, producto. ya se llegó al resultado. ¿Sí? Lo dejo así expresado, no necesito sacar factor común o escribir nada. Con que lo deje expresado acá, yo ya sé que derivé el primero, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el derivado del segundo. Bueno, voy medio rapidito porque si no... Ahora, la Sí, regla del queda cociente. una hora. Sí, la regla del cociente. Entonces, si yo tengo un h de x que es igual a una f de x sobre una g de x y llamamos f de x a u y g de x a b, siempre que b o g de x tienen que ser distintos de 0. A ver, acá lo voy a poner más acá. A ver, acá. Entonces g' de x va a ser b' y f' de x va a ser u'. Ahora, h', vamos a poner h solo. H de x, como si pusiera u sobre b. Entonces h
de x va a ser. Ahora vamos a escribir la regla, ¿sí? Está acá, yo se la voy a escribir así como hicimos hoy y es el primero derivado u' por el segundo sin derivar, menos, y guarda con ese menos. Ahora no voy a poner corchete, pero cuando hagamos un ejemplo, el u sin derivar por la derivada de b, sobre b elevado al cuadrado, ¿sí? Esa es la regla de una división, ¿sí? Vieron que la regla del producto, ¿dónde la tenía? Por acá. Estoy sumando, es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el derivado del segundo. Acá lo que cambia es que voy a tener un menos y a su vez voy a tener el denominador elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. No sé si Fabi tenía acá ejemplos, me parece que no. Supónganse que tengo, voy a hacer la misma. No, 3x, Estela, porque lo iba a inventar. hacemos así. Supónganse que tenga esta misma la anterior, pero dividiendo, ¿sí? h' de x sería 3x derivado por el seno de x sin derivar, menos 3x sin derivar por la derivada del seno de x, sobre el seno de x todo al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora voy a derivar. La derivada de 3x era 3, me va a quedar seno de x menos 3x por la derivada del seno es coseno de x, todo sobre seno de x al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la regla? Bueno, si ya lo usaron, por ahí era Acá no hay, a ver, me parece que no hay preguntas, ¿no? repasar. Esto lo voy a dejar, no voy a entrar en toda esta demostración, ¿sí? Como verán, se demuestra, siempre les digo, o como dijo Fabi, con la derivada por definición. Entonces, ¿se entiende? Si tomé ese ejercicio, ¿sí? Esta es la regla que tengo que saber, No hay preguntas ¿no? ahí, así que bueno, podemos Bueno, avanzar. sigamos. Ahora, como bien dijo Dicen Fabi que sí, acá, que sí, se entiende. hay una tabla de derivadas, ¿sí? En el cual toma una i igual a u más b, entonces la derivada va a ser la que dijimos recién, u' más b', si es una resta, en un producto o en un cociente, ¿sí? Y acá ustedes van a ver que k es una constante, ¿no? Si igual a k, la derivada es 0, si igual a x, la derivada es 1. Si tengo una constante por x va a ser esa constante, por la derivada de x va a ser 1, ¿no? 1 sobre x la pienso como x a la menos 1, x cuadrado, x a la n, e a la x logaritmo, ¿sí? La del seno, coseno, ¿sí? Acá están todas las que más se usan, ¿sí? Esto está en el aula, lo pueden descargar y ahora esto nos va a servir para ver este u y ver qué diferencia hay con este lado de la tabla y este lado de la tabla, ¿sí? Que acá les va a aparecer un u', que ahora vamos a ver. ¿Hasta ahí estamos, Fabi? Sí, está perfecto hasta ahí. Bueno. No sé, no hay consultas, me parece. Entonces me voy a mi PowerPoint. Al PowerPoint, sí. A ver si ahí lo ven. ¿O tengo que ir a compartir? No, ahí se ve. Ah, No, pero si cuando cambiaste, si pusiste compartir toda la pantalla, sí, se va a pero no ver se me... todo. A ver, espera.